Bien, vamos a trabajar con las propiedades de la radicación. Tenemos 3. Distributiva respecto de la multiplicación y división. Raíz de otra raíz, que es muy parecida a la de potencia de otra potencia. Y la simplificación del índice, que eso también es muy importante que lo entendamos. Así que vamos a hacer. Yo, fíjense que les dije que yo les daba con letras, ¿sí? Los ejemplos, pero se los iba a pasar a números. ¿Estamos? ¿Sí? Para que se entienda mejor. Vamos con la distributiva. ¿Qué era la propiedad distributiva? ¿Qué dice? Distribuir, ¿sí? En este caso, yo voy a distribuir ¿qué cosa si es una radicación? ¿Qué le voy a estar distribuyendo a cada numerito? ¿Qué le distribuyo? Miren. ¿Qué le voy a estar dando a cada uno de los números? La raíz, no el exponente porque ese es potenciación, ¿no es cierto? Le vamos a estar distribuyendo, ¿qué cosa? La raíz a cada uno de los números que tengo adentro. Y adentro, para que se pueda cumplir la multiplicación, la distributiva, tiene que haber que siempre una multiplicación, ¿sí? Una multiplicación, ¿sí? Y una división. ¿Está? O sea que acá adentro tengo que tener una multiplicación o una división. ¿Está claro? Si tengo una suma o una resta, ¿se puede distribuir? No. ¿Se entendió eso? Perfecto. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo con números. Supongamos que yo tengo la raíz cuadrada, ¿sí? De 25 por 16. ¿Está? Yo tengo una multiplicación de dos números que son grandes para multiplicarlos mentalmente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Le puedo aplicar propiedad distributiva. La raíz se la voy a dar al 25 y la raíz se la voy a dar ¿a quién? Al 16. Entonces voy a decir, la raíz cuadrada de 25, 5. Y la raíz cuadrada de 16, 4. 5 por 4, 20. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bien. Ahora, si yo tuviera una división, por ejemplo, en vez de plantearlo como dos puntitos, la división yo lo voy a plantear como una fracción. Acuérdense eso. Entonces voy a hacer la raíz cúbica de 8/27. ¿Está? ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿qué hago? A esta raíz se la voy a dar al número de arriba y al número de abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Raíz cúbica de 8 sobre raíz cúbica de 27. Entonces digo, la raíz cúbica de 8, 2. La raíz cúbica de 27, 3. Y acá llegué al resultado. ¿Está? En este caso me quedó una fracción, ¿sí? Vamos a tratar de que nos queden números enteros. Me quedó una fracción porque lo inventé. ¿Estamos? ¿Se entendió? Si hacemos que nos quede un número entero, podemos hacer esta. Vamos con la raíz cuadrada de 64 cuartos. Entonces hacemos raíz cuadrada de 64 sobre raíz cuadrada de 4. Raíz cuadrada de 64, 8. Raíz cuadrada de 4, 8 dividido 2, 4. Y ahí me quedó el número entero. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, bien. ¿Dudas con respecto a la distributiva? No. Bien. Vamos entonces con la siguiente. Vamos a borrar. Vamos ahora con la raíz de otra raíz. Raíz de otra raíz. Fíjense, yo tengo una raíz cuadrada y una raíz cúbica. ¿Sí? ¿De cuánto? Por ejemplo, de 64. Entonces, cuando yo tengo una raíz con otra raíz, lo que tengo que hacer con los índices, ¿qué es? Multiplicarlos. Es igual que lo de potencia de otra potencia. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué índice tengo acá afuera? 2. ¿Y acá? Un 3. Bien. Entonces, me va a quedar raíz sexta de ¿cuánto?
de 64. ¿Cuánto es la raíz sexta de 64? ¿Qué número? Multiplicado 6 veces me va a dar 64. 2. Muy bien. 2. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Dudas con esto? Bueno, vamos ahora con la simplificación del índice. La simplificación del índice dice que si A tiene que ser siempre un número como mayor a 0. O sea que puede ser un número negativo el numerito que está acá adentro. No, siempre tiene que ser como positivo. Entonces, supongamos que tenemos raíz cuadrada de, no sé, 4 al cuadrado. ¿Qué índice tengo acá? 2. ¿Y acá qué exponente? ¿Cómo son los índices y los exponentes en este caso? Pero ¿cómo son? Si acá hay un 2 y acá hay un 2, ¿cómo son? Iguales. ¿Y cómo son las operaciones? Yo tengo raíz y acá ¿qué tengo? Potencia. La raíz y la potencia, ¿cómo son? Operaciones como o opuestas. Tenemos, por un lado, la suma con quién es opuesta. Con la resta. La multiplicación. La radicación, ¿con quién? Con la potenciación. Entonces, cuando yo tengo el mismo número, pero uno está en el índice y el otro en el exponente, ¿qué puedo hacer yo? Simplificar. Cuando son los dos iguales, ¿qué tengo que hacer? Se tachan, se van. ¿Y qué me queda solamente? El 4. Y ahí lo resolví. ¿Se entiende? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de sumas y restas. Operaciones opuestas. Si yo tengo más 2 menos 2, ¿cómo son los números opuestos? Se me va a dar, ¿qué pasa con esto? Se van, ¿por qué? Porque ¿cuánto me da esto? 0. ¿Se acuerdan que cuando había números iguales que uno sumaba y otro restaba, cuántos me daba siempre? 0. Entonces los cancelo, los tacho. Si yo tengo en la multiplicación y en la división, es lo mismo. ¿Sí? Si yo hago 2 dividido 2, ¿cuánto es esto? 1. Entonces los tacho. ¿Sí? ¿Estamos? Recuerden que el elemento neutro, ¿sí? Neutro, ¿qué quiere decir? Que no modifica nada. En la multiplicación y en la división, ¿quién es? El 1. Y el elemento neutro de la suma y de la resta, ¿cuál es? El 0. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bien. ¿Se entendió cuando son iguales? ¿Qué tengo que hacer? Tachar. Y ya está. Por ejemplo, vamos a hacer otro. Raíz cúbica de 2 al cubo. Tacho, tacho. ¿Y qué me queda acá? 2. ¿Estamos? Pero, ¿qué pasa si son distintos? Miren. Si son distintos, por ejemplo, raíz sexta, perdón, de 8 al cuadrado. ¿Sí? En este caso tengo 6 y 2 como exponente, ¿verdad? Como índice 6 y como exponente 2. Bien. ¿Cómo son el 6 y el 2? ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Positivos, sí. Distintos, sí. ¿Qué más? ¿Qué es? Sí, no se complican tanto, es sencillito. El 2 y el 6, ¿sí? Están en la misma tabla. Si están en la misma tabla, quiere decir que ¿qué? Son múltiplos. ¿Eh? ¿Está? Entonces, si son múltiplos, quiere decir que yo tengo un divisor común entre el 2 y el 6. ¿Cuál será? 3. El 2. ¿Cuál? El 2. Claro. Quiere decir que yo al 6 y al 2 lo puedo dividir a ambos por un mismo número. ¿Cuál es ese número? 2. ¿Sí? Entonces, 2 dividido 2, ¿qué me queda? 1. 6 dividido 2, 3. Entonces, esto cambió. Yo simplifiqué, achiqué.
¿Sí? Simplificar es achicar. ¿Cómo simplifico? Dividiendo arriba y abajo por un mismo número. Arriba el índice y abajo el exponente. ¿Se entendió? Paso en limpio esto. ¿Y qué me queda? Ahora, de la raíz sexta pasé a ¿qué? Raíz cúbica. Y en vez de 8 al cuadrado, ¿qué me quedó? 8 sol. Entonces, ¿es más fácil hacerlo mentalmente esto? ¿Cuánto es? 2. En cambio, si yo esta expresión, raíz sexta de 8 al cuadrado, es equivalente a esta, porque si yo lo resuelvo, me va a dar ¿cuánto también? 2. ¿Cómo tendría que resolver la raíz sexta de 8 al cuadrado? Tengo que resolver primero ¿qué cosa? El cuadrado. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 8 al cuadrado, chicos? 8 al cuadrado. 64. ¿Y la raíz sexta de 64? 2. Lo dijiste antes. 2. Ven que llegó al mismo resultado, pero el camino, ¿cuál es más corto? El de simplificar. ¿Se entiende lo que digo o no? ¿Sí? Las propiedades están hechas para que nuestra cabeza sea más fácil hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que me simplifica los cálculos mentales. ¿Está? Por eso necesito aplicar las propiedades.